Mi infancia estuvo marcada por la violencia en mi propio hogar. Años después, fui testigo del conflicto armado en Gaitania y el auge de la amapola que trajo consigo más violencia. Elegí el perdón sobre la venganza y estoy dedicada a ayudar a otras mujeres víctimas del conflicto armado, demostrando que es posible florecer, incluso tras la devastación. Soy Leonoricel Villamil Toro y esta es mi historia. Hola, bienvenidos una vez más a Cara Biblia, mi podcast. Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban y le den clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Ahora sí, bienvenida Doricel, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Sí, señora, aquí estamos dispuestas a contar nuestra historia. Bueno, de Gaitania, Tolima, sur del Tolima, municipio de Planadas, para quienes de pronto no conozcan. Una zona, como usted lo dijo al principio, marcada por el conflicto armado, por violencia, pero que hoy en día, gracias a Dios, se destaca por ser una de las zonas que más café especial produce a nivel de Colombia, incluso conocido a nivel mundial. Bueno, Doricel, usted nació en Bogotá, después fue llevada a vivir a Génova, Quindío, y a los 5 años, llegó a Gaitania, este pueblito tan interesante que ha sido noticia en muchas ocasiones y no muy buenas noticias al principio. A ver, cuénteme usted qué recuerda de esa llegada a Gaitania a pesar de su corta edad. ¿Cómo era Gaitania? ¿Cómo fue su infancia allí? Gaitania era un pueblito que era una colonia como penitenciaria, donde allí llegaban muchos presos a pagar sus condenas. Pues mi papá me trasladó muy pequeña, llegué allá, mi mamá llegó donde una familia pues que ellos ya se habían conocido anteriormente. Llegamos allí, Gaitania era un pueblo pues de casas de barro, de casas de madera, sin vías, con caminos reales, todo era a lomo de mula. Yo me acuerdo que yo llegué y mi papá tenía una entrada, un negocio donde él ahí pues compraba lulo, compraba todo eso. Mi papá se llamaba Tirso Antonio Villamil, que en paz descanse, mi madre Ana Lilia Toro, también que en paz descanse. De ese hogar nacimos 6 hijos, 5 mujeres, 5 hombres y una sola mujer. Pues de este matrimonio extramatrimonial mi papá tuvo otros 2 hijos que hoy en día pues nunca él los reconoció, pero nosotros sabemos que son hermanos también que tenemos ahí. Y llegué ahí, mi mamá me puso a estudiar en una escuela que era de una iglesia Alianza. Ahí comencé a estudiar mi primaria. Ya de ahí me pasaron a la escuela como tal, que era ya por la Secretaría de Educación, que era la Escuela María Auxiliadora, y ahí empecé a estudiar. Mi infancia, pues yo la recuerdo siempre. Yo me imagino que usted era, de pronto, bueno, aunque al principio dice que hubo algo no muy bueno en su infancia, pero siendo la niña de la casa, la consentida, ¿no? Aunque sí, eso yo pues estuvo muy marcada mi infancia en la casa, porque pues yo siempre lo decía, yo no conocí infancia, mi infancia fue frustrada porque yo nunca tuve que muñecos, de que yo jugara con niños, de que pronto yo tuviera una libertad de niña, no. Siempre fue con el machismo, con el patriarcado, porque 5 varones y mi papá siempre era bastante complicado, celoso. Entonces pues tuve esa oportunidad de pronto de estudiar la primaria. Llegué a la secundaria y no pude estudiar sino hasta 7º, porque mi papá pues no me permitía salir por la calle para llegar al colegio. Bueno, y si no jugaba con muñeca, entonces ¿qué hacía? Trabajaba, porque siempre nos levantaron fue trabajando. Yo me levantaba todos los días, mi papá nos levantaba a las 4 de la mañana, nos daba jugo de naranja con un huevo de gallina criolla, nos formaba a todos, y los hombres iban al trabajo material y a mí me tocaba en la cocina, y todos los días tenía que hacer 4 libras de maíz, o sea, en arepas, dejar el desayuno hecho y ahí sí poderme ir para la escuela. Y siempre fue maltrato y siempre fue violencia, pues en toda mi infancia y toda mi crianza de la casa fue maltrato, pues por parte y parte, y de mis hermanos también. Y pues no tengo como bonitos recuerdos de mi infancia, mi adolescencia, porque fue dura, mi situación fue muy dura en cuanto a eso, y no pude de pronto estudiar, hacer una carrera, sino que siempre era trabajo. Me llevó para una finca a hacerle comer a 18 trabajadores siendo muy niña, y pues de ahí parte la
la idea de que no me dejaba estudiar más y pues en la casa estuve mientras que él me lo permitió con todos estos maltratos y toda esa violencia que se vivió en la casa, siempre con insultos. Incluso me contaba usted, extracámara, que dentro de todo ese trabajo que hacía en la cocina, también le tocaba vender la gasolina, pero que tuvo un accidente. Claro, mi papá, como ahí llegaban todos los arrieros, toda la gente del campo, llevaban con madera, con lulo, y pues él tenía un negocio, un restaurante, en la cual pues me tocaba trabajar, y también él vendía gasolina, vendía miel, vendía todo eso, y me envió pues a despachar de una caneca de gasolina a venderle a un señor una gasolina, y pues como uno la absorbía o la chupaba era con una manguera. Al yo absorber y chupar eso, pues yo no la pasé al galón, sino que me la tomé. Se la tomó. Y yo, claro, casi me carbonizo y yo quedé ahí tendida. En esa llegó un campesino y él me recogió. Él me recogió y ya me trasladaron pues al hospital que hoy en día está en construcción en Planadas, pero pues me llevó allá y no había carretera. Mi papá me pasó en el río Ataque, no había puente, que sino que era así como camino. Él me pasó al hombro y me llevó a Planadas y duré hospitalizada siempre como unos 7 u 8 meses allá en Planadas por los problemas que me causó en los bronquios y lo que me causó esta situación que me presentó ese día. Grave. Leonor Isel, ¿usted a esa corta edad que tenía cuando llegó a Gaitania percibía ya la violencia por parte de grupos armados? ¿Se notaba ya? No, en ese entonces cuando llegamos, pues como mi papá era tan cuidadoso, como mi papá era tan protegedor, pues ahí en el pueblo como tal yo nunca percibí nada, pero sí percibí el tema de la violencia y el conflicto cuando el resguardo indígena y la fuerza pública pues armó a los indígenas para enfrentarse con las FARC. Eso sí lo alcancé a vivir porque tenía pues tan solo como 12 o 13 añitos cuando ya me trasladaban para la finca, y sí viví como esa experiencia de ese conflicto en ese entonces, y de ahí para adelante sí comencé a notar pues como los enfrentamientos que había, los hostigamientos, pues uno prácticamente no tenía conocimiento, pero pues como yo conseguí pareja muy temprano, pues ahí ya después fue cuando comenzaron como los enfrentamientos, los conflictos, y ya uno comenzaba a ver pues que los miembros de la FARC, la presencia de la FARC, y pues también pues ahí era donde uno miraba la situación que nos venía presentando cuando las tomas guerrilleras y los enfrentamientos. Bueno, usted me dice que, que a muy temprana edad consiguió pareja, a los 15 años consiguió pareja, pero usted se voló de la casa porque, o sea, algún escape del maltrato que sufría en su casa, ¿o estaba enamorada? A ver, ¿cómo fue? No, yo más que todo, y hoy lo digo con todo mi corazón y con toda la satisfacción y la certeza del mundo, que uno a esa corta edad no consigue una persona tal vez porque se sienta enamorado, porque uno sienta de pronto ese afecto o esa persona a pesar de que uno la conoce. Sí. Lo hice por cambiar de vida. Por el maltrato, porque precisamente yo me fui un 13 de marzo de 1983 y mi papá me dio una pela el 12 de marzo de 1983 que me dejó marcada para toda la vida por el hecho de haberle servido una sopa caliente y no haberle tenido los zapatos embetunados. Me dio una pela impresionante. Ese fue como el puntico para que usted decidiera. El punto de yo pues tomar como la decisión, y no que el papá, pues el papá de mis hijos dijo, no, yo me la llevo porque no hay que permitir que me le den más garrote, más fuerte. Y entonces eso fue como algo como apresurado así por el trato que me daban en la casa. Bueno, usted se casó, bueno, consiguió su pareja. ¿Tuvo cuántos hijos? Yo conseguí esposo y tuve bueno, pero ¿y 3 cómo hijos. Le fue con él? ¿Ese escape sí fue acertado? Pues el escape pues para mi papá, porque él era una persona muy responsable, muy allegado a la familia. Él ha sido un hombre muy respetuoso, pues machista sí, pero en cuanto a... Y mucho mayor, me decía. Sí, en cuanto a eso en la ida yo pues con él, cuando tomé esta decisión, yo... me duele decirlo, pero yo creo que yo viví tal vez unos 3 o 4 años
bien como quizás uno deseaba estar, ¿cierto? Porque uno conseguir una persona pues mayor y una persona machista es bastante complejo. Con una edad de esas y con una persona que él vio el trato que me daban a mí en la casa y pues él sabía cómo me trataban y él siempre fue como algo muy cohibido conmigo y eso siempre afectó la relación de nosotros. O sea, ¿cómo se manifestaba ese machismo ahora ya con su pareja? ¿La convivían? No, él me convivía y no le gustaba que yo saliera, él no le gustaba que yo le hablara a nadie, él no le gustaba que yo saliera, sino solamente era de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y pues con él hacia la finca. Yo no fui mujer de fiestas, yo no fui mujer de salir ni de nada. E incluso yo ya teniendo mi niña, ya a los 18 años tuve la intención de separarme, pero pues por el machismo de mi padre, vuelvo y repito, prácticamente me obligaron a que no, que yo tenía que seguir ahí con él, aguantando y pues viviéndomelo eso, pero pues mi papá más nunca sabía cómo era la vida que yo llevaba con él, hasta que él después se dio cuenta y ya mi papá cayó en razón, a pesar de ser machista, dijo no, no hay derecho. Sí, otro no me la va a maltratar. Otro no me la va a maltratar y si usted creyó que usted se la sacó a ella de algún otro lado, usted se la sacó de la casa. Entonces no, me da el favor y me la entrega y me la respeta, pero pues no. Entonces yo seguí ahí y pues ahí fue donde yo tuve mis otros hijos. 3 hijos. 3 hijos muy varón, hermosos. ¿Cómo era la relación con ellos? Un hijo y 2 niñas. La niña mayor, el hijo y la otra menor. No, la relación con ellos ha sido una relación bonita, una relación muy familiar, a pesar de todo lo que vivimos. Yo siempre he sido una madre que he estado ahí con ellas. Nunca implementé o nunca apliqué lo que yo viví, porque siempre he sido de esas mujeres que uno nunca debe de llevar como esas reglas que le tenían a uno, porque pues hay que cambiar y hay que dialogar y dar consejos. Yo con ellas tengo una buena relación, con el niño también una buena relación. Para mí, en esos tiempos que yo viví con el papá, él conmigo fue mi mano derecha y todo porque él nunca permitía que el papá se metiera conmigo ni que de pronto hiciera algo conmigo, porque él decía conmigo haga lo que quiera, mi mamá no me la toca, me la respeta, pero nunca fui maltratada de pronto físicamente con él ni nada de eso. Bueno, dice fue porque yo y Mar más adelante hablamos de eso y es que murió, pero bueno, Gaitania, como decíamos al principio, pues es un municipio o un corregimiento de Planadas muy marcado por la violencia y en los años 80 vino, casi a los 90 vino una crisis agropecuaria, especialmente de café. Esto fue aprovechado entonces por grupos para implementar la amapola. ¿Cómo fue esto de la amapola ya consolidado en el año 90, que fue cuando empezó como el auge? ¿Usted cómo vivió eso, Leonoricel? Yo viví el apogeo de la amapola, como decíamos nosotros, lo viví, lo percibí muy de cerca, porque llegó este cultivo ilícito al territorio, donde todos cultivaban, hasta el resguardo indígena lo cultivaba, todo el mundo se dedicó fue a cultivar, a tumbar monte y a cultivar amapola, y por eso es que hoy en día tenemos tanto daño con el calentamiento global. Eso fue una alternativa que tuvieron los campesinos porque los cultivos definitivamente no se daban, ¿verdad? No, los cultivos de pronto sí se daban, sino que lo que pasa es que hubo una crisis cafetera, como lo acaba de decir usted, Lucía, pero cuando la gente mira la plata fácil, creyeron que esa era la alternativa mejor que cultivar café, que cultivar comida, porque en ese entonces nos volvimos flojos. Sí. Y digo nos volvimos porque ya nadie sembraba una mata de cebolla, ya nadie sembraba nada, sino porque como había el apogeo de la amapola y llegaba tanto recurso, entonces la gente optó por todo comprar y llevar de otros lados y ponerse a cultivar la amapola, en las cuales pues causó bastante daño, bastante violencia. El río Ata es testigo de toda esa situación y pues para nosotros eso lo viví yo también en el territorio y lo vi. Parece que
no había una familia que no hubiera cultivado amapola, ¿verdad? O sea, en la región del sur del Tolima, o serían muy pocas las que no aprovecharon, digámoslo así, entre comillas, aprovecharon la llegada de la amapola porque traía muchos recursos, fácil, entre comillas también, que no se los daba los cultivos lícitos, ¿verdad? Dicen incluso que los hombres que no estaban acostumbrados a tener como tanto dinero, se quedaban dormidos, borrachos encima de las mesas, oyendo música, tomando trago. ¿Cómo fue eso? ¿Qué más se vivía en medio de ese apogeo de amapola? Sí, eso marcó una crisis económica pues bastante elevada y se evidenció que al territorio llegaron muchas camionetas finas, muchas mujeres bonitas, caballos finos, tomaban trago, diario se veía eso, hubo mucha muerte por eso y pues sí, la gente y el campesino que nunca había llegado a tener plata, pues en un momento eso llegar a tener esa cantidad de plata y rodearse de un poco de amigos y tomar y escuchar esa música y durar varios días y pues ya hasta armas también obtenían, entonces pues era bastante complicado y uno los veía que se sentaban en esas mesas y tomaban trago y era que pedían una cosa incondicional y una cosa de que los montones de plata los ponían y eso la plata la derrochaban, pero pues... Casi que la botaban. Casi que la botaban No y se todo daban eso cuenta. porque para todo eso era como plata y de todo y pues eso sí se vivió muchísimo y pues vuelvo y repito, ahí fue causante de muchas muertes y de mucha violencia por el apogeo de la amapola. Hubo, o sea, grandes extensiones de tierra, porque imagínense, Gaitania tiene nomás 33 veredas, Planadas tiene 99, pero también eso se vivía en Chaparral y llegaba gente de todas partes, porque Gaitania era un lugar estratégico por sus corredores viales, por sus rutas de narcotráfico, por el clima, bueno, por muchas cosas. Cuéntenos, ¿usted llegó a rayarla? Yo tuve la curiosidad, rayar, ¿cómo se dice? Sí, como dice, de ir a rayar, a raspar, decían, a raspar a amapola. Fui curiosa, no puedo decir que tal vez no cultivé, porque pues sería uno engañarse uno mismo y engañar a una sociedad. Sí. Lo viví de pronto en mi momento por tener como esa experiencia, no me fue bien, porque no me fue bien. Eso se gana. ¿Por qué no le fue bien? Porque eso es como una lotería también, los precios subían, bajaban y el clima, todo eso pues no, como que no ayudaba y uno conseguía era como un partijero y pues muchas veces también había personas que aprovechaban y no, como no era una persona que mantenía constante, pues hacía, pero pues igual fue como una experiencia que adquirí. Y sí tuve la oportunidad de rayar, que me corté hasta los dedos, porque cuando uno no sabe y no coge la experticia de esto, pues al tener una cuchilla, entonces uno cogía y rayaba y se rayaba era el dedo pequeñito, pero sí tuve esa tentación y esa experiencia de ver florecer esas amapolas muy bonitas y muy bonitos colores. Sí. Sí, muy bonitas. Bueno, aparentemente mucha gente obtuvo sus ingresos, unos la aprovecharon, otros no porque derrochaban, pero no todo fue bueno, ¿no? Porque la amapola se convirtió en una maldición. Llegaron grupos de las FARC, autodefensas, delincuencia común que se disputaban esas tierras, que se disputaban el poder de la amapola. Entonces, esto trajo una desestructuración social. O sea, Gaitania entró en un conflicto, yo creo que nunca en la historia se ha repetido eso. Y una de las familias más afectadas, diría yo, fue la familia de Leonor Isel. Usted me decía ahora que tuvo un hijo, bueno, 2 hijas y un hijo, y él estuvo en el concurso de la Tasa de la Excelencia, ¿verdad? Y allí se ganó un alto puntaje. Eso fue en agosto de 2015. Septiembre del 2015, en abril del 2015 Ajá. Fue la ganada de la Copa de la Tasa de la Excelencia. Incluso leí en el periódico que decía que había sido uno de los puntajes más altos. Su hijo Joymar Afranio Enciso Villamil. Pero pasó un mes después, pasó una tragedia, y es que usted pierde a su hijo en medio de todo este conflicto que estaba viviendo. ¿Qué pasó ahí, Doricel? Leonor Isel.
complicado, pues porque uno revive todos estos momentos, y usted lo acaba de decir, en lo del apoyo de la amapola, tuvimos pues muchas desgracias. Y hubieron muchas desgracias en el territorio, y como ustedes dicen, allá siempre la guerrilla fue la que tomó el poder. Porque yo que me acuerde que hayan entrado otros grupos o algo, no. Siempre la guerrilla fue la que tuvo el poder en el territorio. Y yo con mi hijo, pues él creció, nació allá, mis hijos nacieron y nacieron allá y estudiaron y se formaron y todo. Y mi hijo era un campesino más de todos los que vivía, porque pues el papá fue comerciante, nosotros fuimos comerciantes, trabajamos con la cooperativa, nosotros compramos café en el territorio, tiene una finca donde genera mucho empleo, de todo, pues mi niño, pues él trabajaba ahí. Se da la oportunidad de participar en los premios de la Copa de la Taza a la Excelencia, de participar en esos lotes de café que ya nosotros habíamos ganado en el 2006, también una familiar ganó la Copa de la Taza a la Excelencia en el 2006, de ahí de Gaitania, en medio de la guerra, en medio del conflicto, se recolectó café, se presentó el concurso y se ganó, pero no se pudo visibilizar por el tema de la violencia y de los enfrentamientos y el conflicto que había. O sea, un paréntesis, ya la gente había empezado a dejar la amapola en esta época de la que usted me está hablando, y ya estaban haciendo el cambio a cultivos buenos. Pues la amapola se dejó porque realmente no se puede esconder, allá siempre mandó la FARC, había una persona, un comandante de la FARC, y él viendo que la gente se estaba descontrolando, entonces ellos en medio de todas las órdenes que daban, reunían a los campesinos y a las juntas y a las veredas, y él optó por sacar una ley, una regla, que nadie sembraba una mata de amapola más, ni nadie tumbaba más monte. Entonces pues se tomó esa decisión, y gracias a mi Dios eso funcionó. Y ahí volvimos a retomar el tema del café, porque pues ellos sí retomaron lo del café, y nosotros siempre toda la vida hemos tenido el tema del café. En el 2015 pues hacen la selección de presentar estos lotes, los presentamos, mi hijo lo presentó y fue uno de los ganadores de ese concurso en el 2015, y fue el cafetero más joven de Colombia, y ocupó el 8º lugar con el café de alta calidad y de buena calidad, en el cual seguimos cosechando y seguimos cultivando. Gana ese premio, todo, y pues desafortunadamente él le dan el premio en agosto, y ya en septiembre es cuando pasa el hecho del asesinato de mi hijo, de mi hermano y de un campesino. Bueno, entonces fueron 2 personas de su familia el mismo día, pero también había otro campesino, o sea, 3 personas en un solo día. ¿Y cómo se entera usted de la muerte de su hijo? ¿La esperaba? ¿Había algo premonitorio, amenazas? ¿Qué pasó ahí? Pues yo de pronto no esperaba la muerte de mi hijo, porque nunca fuimos personas de problemas, nunca nos metimos con nadie. Yo nunca esperaba de pronto que eso fuera a suceder. Nosotros tuvimos como un preaviso, una amenaza en el 2014, estando yo en el Consejo Municipal el 8 de diciembre, el Día de las Velas, donde llegan al territorio una cantidad de sufragios y una cantidad de tarjetas de Navidad con nombres propios, entre esos pues ahí estaba el papá de mis hijos. Entonces llegan esos sufragios y esas tarjetas de Navidad como amenazantes. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un consejo de seguridad y exponer la situación. Pero no se vio ningún resultado, de pronto quizás por las autoridades ni miramos, porque pues en ese momento se fue a poner conocimiento como en la fiscalía, como en los entes que debían de ser, y pues no hubo como el cuidado o la atención que debió implementarse. Y desafortunadamente al poco tiempo de haber hecho eso y de haber presentado pues como esa inquietud en el municipio, nosotros seguimos con la zozobra y con el miedo y con el temor de que de pronto qué iba a pasar, y uno vivía siempre con la intriga. Y hubieron momentos de pronto de nervios, de pronto pensar cosas diferentes, pero como tal que hubiera sido directamente que no hubieran dicho, bueno, le vamos a hacer esto a su hijo o tal cosa, no lo vivimos.
Nunca esperé que fuera así de esa manera. Usted me dice que él tuvo un sueño. Él tuvo un sueño, precisamente sí, en ese año él tuvo un sueño como 3 meses, 4 meses antes de lo que sucedió, y él llegó a la casa y me dijo, ay mamá, estoy más aburrido. Y yo le dije, ¿qué pasó, hijo? Y entonces me dijo, no mamá, tuve un sueño más feo, yo tuve un sueño que había habido una balacera, ni la hijo de tantas, dijo él, y dijo, pero mamá, y que me han pegado 18 tiros. Entonces él me dice eso y le dije yo, papito, tenemos que estar preparados para una mala noticia, pero nunca me imaginé que la mala noticia me la fueran a dar con la muerte de él. Entonces yo le dije, tenemos que estar preparados para una mala noticia, porque pues yo esperaba muchas cosas de pronto de algo otros familiares o hasta de mis mismos hermanos, pero nunca que fuera mi hijo. Y pasó eso, y entonces él pues viaja ese día. Ese día fue algo que tal vez ellos tuvieron como un presentimiento con mi hermano, porque mi hermano siempre, él vivía en Ibagué, tenía a su esposa, sus hijos, y él era un transportador de carga pesada. Entonces él había recogido un frijol para llevar para Bogotá, y eran 2 turbos. Y entre esas 2 turbos, pues el otro campesino había vendido un frijol y se había ido, pues había venido para irse para Bogotá porque tenía que comprar unas cosas para sus hijas que habían nacido. Y él venía ahí, y resulta que ese día el hijo también pues rodeando en una moto buscándome. Yo estaba en un cierre de campaña y yo llegué al territorio cuando él me buscaba, y me buscaba cuando él me encontró como a mediodía. Me dijo, mamá, ¿usted dónde estaba? Entonces yo le dije, no papito, estaba en el cierre de campaña. Entonces me dijo, tío, ¿para dónde va? Le dije yo, de mentira, le dije yo, hijo, voy para Santa María Huila. Y dijo, deje de hablar. Entonces no, se fue, guardó su moto, andaba con una niña iba a cumplir 8 añitos la niña. Y fue y la dejó en la casa y todo, y dijo, no mamá, voy. Entonces en esas bajó con mi hermano en la turbo, yo lo despedí, se fueron, llegaron a Planadas, de Planadas salieron a las 6 de la tarde. Como el carro iba pesado, llegaron a Ataco, en Ataco los compañeros y todo, pues siempre esa vía ha sido de una peligrosidad alta, de lo que es de Planadas hacia Collaima. Sí. Entonces él dijo, no, se fue con el hermano, y el hermano llegaron a Ataco y le dijeron, no, no se vaya, quédese aquí, le dijeron todos los otros compañeros. El hermano mío, como siempre, andaba con ese afán, y él decía, no, es que yo no tengo problemas con nadie, yo me voy, yo no tengo problemas con nadie, yo ando con Dios, yo no tengo problemas con nadie. Pues se fueron con mis hijos y con mi hijo y el otro, y desafortunadamente los estaban esperando en un sitio muy, muy malo, o en la vía, pues, o sea, no, ahorita está pavimentado, pero ese trayecto donde asesinaron a mi hijo mantiene inestable, siempre se daña, siempre lo pavimentaron y siempre hay daños. Entonces ellos se fueron, los estaban esperando, pero a ellos no los pararon, a ellos nada. Ellos asomaron ahí, según parece los cogieron. ¿De una? De una, y fue una... Sin decir palabras. Sin decir palabras ni nada, y fue una balacera muy tremenda. Mi hermano quedó pues en la turbo, ahí en el carro, al pie de su cabrilla, en el volante y eso. A él no le pegaron sino pues como que 3 o de unos cuantos tiros de toda esa balacera en la cabeza. El otro muchacho también muere en el carro, se alcanza a volar el conductor del otro carro. Y el niño mío, digo, mi hijo, no sé si fue que lo bajaron, no sé si fue que él se bajó, no sé qué pasó, pero mi hijo sí me lo dejaron en la carretera, al frente de la turbo, y precisamente a él me le pegan 18 tiros. Ay, no. O sea, y 18 tiros de fusil. Sí, fue premonitorio. Y con sevicia me lo mataron. Sí. O sea, iban a eso. Iban solo a matarlos porque que digan que a robar o que a esto, no. ¿Usted cree que en ese acto se cumplió esa amenaza que les había llegado un año atrás contra su familia, contra su esposo? Pues puede ser que se haya cumplido esa amenaza. Yo digo, no sé si sería por envidia, si sería por algún problema que tal vez hubiera podido tener solución. O sea, uno pensaría no que, fue por esto de la amapola, el conflicto armado en Gaitania, pero usted no lo percibo de esa manera. No lo percibe de esa manera. Lo percibe que como algún error o no sé. Sí, como tal vez como alguna venganza, como algún celo, como alguna cosa, no sé si política, no sé si de infancia, no sé si de familia, no sé, hasta estas alturas de mi vida
no tengo la certeza qué fue lo que pasó y por qué lo mataron, o por qué mataron a él y a mi hermano mayor en ese tiempo. Bueno, y pasa ese evento muy triste en su vida, obviamente, y unos meses después asesinan a otro hermano suyo. A los 7 meses, el 3 de mayo del 2016, sí. A las 2:30 o 2:45 asesinan a otro hermano en Jamundí-Valle. En las mismas condiciones, iban en un taxi, llegan los sicarios, lo bajan del carro, creo lo hacen arrodillar y lo asesinan. Las razones, no sé. Tampoco. No sé cómo o qué, o si era la misma de lo que había sucedido con mi hijo, con mi hermano, pero a estas alturas no sé qué pasó tampoco con él. ¿Y él no fue el último? Él no fue el último. Pasó otro tiempo y otro hermano suyo. Pasa otro tiempo y un hermano mío, pues él sí muere de muerte natural, pero debido a todos estos nervios y todas estas cosas como la zozobra de la televisión, como la persecución, como los nervios de todo lo que se vivía, él un día pues se acuesta y amanece muerto. Sí. Le dio un infarto. No, pues no supimos más y pues yo dije, bueno, bendito mi Dios. Ya fallece ese hermano mío en el 2019, él fallece el 28 de mayo. Y a los 4 meses, pues me queda un hermano, sí, que era el menor. Y a los 4 meses, el 19 de septiembre de 2019, el día que cumple años la nieta mía, asesinan al último hermano que quedaba, pues, por parte de mi papá y mi mamá del hogar. Al menor. Al menor. O sea, se queda usted sin hermanos, sí, sin hijo y sin la certeza de por qué los asesinaron. Exactamente, porque a esta fecha pues no sé cuál haya sido el conflicto, cuál haya sido la guerra, cuál haya sido el odio, qué fue lo que pasó y pues estamos ahí porque no quiero como seguir en esa condición de esa zozobra y como de ese temor o tal vez esa venganza, porque no soy mujer de venganza. O sea, también me decía usted que después de todas estas cosas le llegaban a usted mensajes queriendo contarle de pronto quién estaba involucrado, qué pasó, pero usted qué hizo, ¿hizo oídos sordos a eso, por lo que me dice? Claro, a mí ya me no llegó una amenaza, a mí me matan el hijo el 27 de septiembre y el 27 de octubre me llega una amenaza de muerte. ¿A usted? Amenazándome a mí, amenazando a mis 2 hijas que quedaban, amenazando a unas sobrinas y a unos sobrinos que tal vez fuimos los que estuvimos en el momento del levantamiento, de mi hermano y de mi hijo y del campesino. Pues de hecho uno le tocaba que ir a la fiscalía o le tocaba que ir a dar un reporte, más no dijimos nada más, lo normal. Yo viví mucho tiempo pues con nervios, yo en ese tiempo hasta me ofrecieron asilo político. Y yo dije no, yo no he matado a nadie, yo no le he hecho daño a nadie, yo no me voy a ir del pueblo porque yo aquí queda mi hijo, yo no le voy a salir corriendo tal vez a un problema que no es mío, que yo no tengo. Yo sé que tengo un Dios que es el que me da la fortaleza y la certeza de seguir adelante y no odiar, porque no tenemos tiempo para odiar, hay que tener tiempo para sanar y para vivir. Entonces yo, me llegan esas amenazas, me llamaban por teléfono, era constante las llamadas, constante lo que me enviaban y me decían que sabían dónde estaba tal persona, que si podíamos mirar que cómo íbamos a vengarlo del hijo, que cómo íbamos a vengarlo de los muchachos. Y yo le dije, no, yo no soy persona de eso, hasta el punto que una vez le contesté a alguien, ya acabaron con mi familia, ya acabaron con todos. Quedo con mi mamá, no más. Y me dejan a mi madre y a mí. Déjenos vivir tranquilos. No quiero saber de nadie, no quiero saber de nada. Claro. Ya quiero vivir con mi mamá, que es la única compañía que me queda. Y con la única que me han dejado y con mis hijas. Entonces yo pedí que no me dieran más, ni que me dijeran nada. Yo no quiero saber de nada, ni de nada de eso. Ni guardo odio, ni guardo rencor, porque esa mamá de esas personas que nos causaron daño deben de estar sufriendo, al igual que quizás estoy sufriendo yo. Y una señora de edad que tal vez
está sufriendo por lo que sus hijos hacen y uno vivir en una sobra de estar escondiendo, de estar moviendo, de estar esto porque me están persiguiendo. Yo de mi parte no lo estamos haciendo, ni la familia lo está haciendo. ¿Su mami está todavía? Mi madrecita también ya murió. Hace 2 años murió y murió con un dolor muy grande. Claro. El decir por qué, porque mi mamá y mi papá fueron unas personas que trabajaron en el pueblo y que hicieron mucho para el desarrollo del pueblo. Mi papá fue concejal y mi papá fue uno de los que donó el terreno para la institución educativa que hoy está en el territorio. Donó el terreno para el centro de salud que hoy está en el territorio y donó el terreno para hoy en día donde existe un salón que se llamaba el SENA, que se dice que es la corregiduría, que es otro predio que él lo donó para los aprendices del SENA que pudieran tener la forma de aprender a construir y estudiar. Y lo que hicimos mucho trabajo por el pueblo y que hemos venido haciendo como lo he hecho yo en la política y en el consejo los 12 años que estuve. O sea, sí, eso le iba a preguntar, usted después de que se separó, porque usted se separó de su pareja, se lanzó a la política porque a pesar de todo esto, desde atrás usted ha sido una mujer con muchas ganas de hacer cosas, con muchas ganas de vivir experiencias y ha sido concejal ya 3 veces. Sí, señora, todo eso lo llevó como en la sangre. Mi papá fue concejal, tuve un hermano que fue edil. Yo me vinculé en esto por equidad de género, por acompañar a una mujer del pueblo que se lanzó a la alcaldía y por hacerle como brindar ese apoyo, más nunca pensé en mi cabeza, nunca tuve en mi cabeza eso, de que yo iba a ser concejal o que yo me iba a vincular esto por las razones que yo viví con el papá de mis hijos y por muchas razones anteriores. Y resulta que me postulé y me inscribieron y salí electa. Y con buena votación. Con 200 votos sin hacer campaña. Y me dicen las hijas, mamá, es concejal. Yo me mandé las manos a la cabeza y yo, Señor bendito, ¿en qué me metí? Ingreso al consejo a empezar a trabajar y a construir. Y precisamente terminando periodo en el 2015, donde ya había hecho mucho, y mi hijo le habían dicho que yo me lanzara a la alcaldía y dijo, no mamá, usted hace mucho con esto. Dijo, no, a eso no se meta, decía mi hijo. Y terminé y pues me postulé a la segunda y pues en esa yo estaba cerrando campaña cuando me lo asesinan. Pero seguimos en el 2015, salí electa en el 2016 con 900 y pico de votos. O sea, tripliqué la votación para trabajar con la comunidad y llegué en el 2016 al 2019. Termino, hicimos un buen trabajo con las mujeres, organizamos esas asociaciones de mujeres en Gaitania, organizamos el tema de la mujer. ¿Cuántas asociaciones organizó usted? Yo ¿Y con qué fin? En Gaitania organicé, hay 10 asociaciones y casi en su mayoría todas las organicé, están legalmente constituidas y con nombre les puse también. Esto nace de un encuentro que tuve en Bogotá con 600 mujeres que estuvimos en Bogotá, de un encuentro de mujeres, y esto me llevaron a participar del gobierno nacional. Estaba en pleno duelo de mi hijo, fui en el 2015. Y yo llegué a Bogotá y a encontrarme con todas esas mujeres que estuve con Clara López, con una cantidad de personas allá. Y estar en un escenario donde sale una mujer de un territorio diciendo, es que yo represento a la mujer que trabaja con la energía, yo trabajo con los pollos, yo trabajo con los huevos, yo trabajo... Y entonces yo decía, entonces yo me pregunté, estando en medio de todo ese espacio, al cual me llevaron pues a representar y como víctima, porque yo estuve hasta en el Congreso y todo. Entonces estando yo ahí en ese espacio, yo dije, pero bueno, ¿y nosotras las deplanadas qué? Me pregunté para mí misma. Sí. Entonces yo llegué y dije, no, entonces yo... De una vez me paré y dije, represento a la mujer planaduna, a la mujer rural, a la mujer campesina. Aprendí de ese espacio que tuve y me fui al territorio a recorrer las veredas del municipio de Planadas, enfocada en el territorio de Gaitania, y comencé a organizar a las mujeres. Hicimos ese trabajo de las mujeres cuando, estando allá en el 2016 algo, cuando estaban en las negociaciones de La Habana, Cuba, fue el primer grupo de mujeres, como de 500 mujeres, que tuvimos una videoconferencia con Victoria Sandino. Estando en las negociaciones en La Habana, Cuba, el único territorio que hizo esa videollamada con ella, preguntándole a ella el espacio de la vida fariana, sí, a la vida civil, a la vida política, sí, cómo iba a ser, y tuvimos una agenda muy bonita y fue un trabajo. Y de ahí nace la idea de comenzarnos a organizar las mujeres y crear el Consejo Comunitario de Mujeres y crear la política pública de equidad de género del municipio,
y venir trabajando todo el tema de la mujer y empoderar a esa mujer con una fundación muy reconocida en la cual yo valoro demasiado, que es la Fundación Yapaguaira, que fue la primera que llegó al territorio y lleva 15 años, ya para 15 años que ha llegado a territorio y ha hecho mucho por nosotros en esos espacios, en esos escenarios donde hemos trabajado. Trabajamos por el puente de la guerra, por el puente del conflicto, que era un puente yendo para Marquetalia, que decían que era, me decían en cada reunión el puente de Leo, pero yo lo llamaba el puente de la discordia, y realmente en el mandato de Santos nos construyen este puente muy importante en el sector de Planadas, en la vereda Marquetalia, Villanueva y Peñarrica, y ahí ha quedado esa obra también porque hemos dejado como huella, seguimos marcando historia porque no queremos repetir una historia. También son mujeres víctimas del conflicto armado. Las mujeres que hacen parte de la asociación en la cual estoy yo ahí como liderando, somos víctimas del conflicto armado y la integran firmantes de paz también, mujeres. Estamos organizadas todas y sí, somos mujeres pues muy resilientes, muy resistentes, que también hicimos parte de la Comisión de la Verdad. Fuimos las primeras que iniciamos estos procesos y hemos venido ahí pues trabajando y hemos aprendido a sanar internamente. Muchas de ellas han sanado y hay muchas que también esperan la verdad, porque ninguna de las mujeres que están en nuestro territorio, que han vivido el conflicto y que han vivido la guerra de cerca, tienen odio, resentimiento o rabia, no. Son esas ganas de trabajar, de seguir construyendo paz, de seguir construyendo territorio, de insistir, de persistir, más nunca desistir. ¿Cómo o qué papel ha jugado Dios en todo este proceso? Porque yo creo que esa fuerza suya realmente solo la da Dios. Cuénteme qué papel ha jugado Dios y finalmente qué mensaje dejaría usted de toda esta experiencia que me ha contado a otras personas que han sufrido pérdidas tan grandes, menores, mayores, que la suya. Yo creo que el don de la vida es muy grande y el único que nos lo da es Dios. Y siempre Él me ha tomado de la mano y Él es el que me ha dado la fortaleza y todos los días me guía y Él me da la sabiduría. Y Él me da la bendición para estar donde hoy en día estamos nosotras las mujeres y estoy yo, porque siempre ando de la mano de Dios. Dios es la guía de todos nosotros los que existimos en esta tierra y sé que mi Dios tiene un propósito con nosotras las mujeres y es muy grande el que estamos viviendo y el que seguimos viviendo, pues en particular mi persona con el estado de salud que tuve, y sé que es un propósito muy grande el que Dios tiene y me ha dejado en esta tierra para muchas cosas buenas. El mensaje que yo le doy a todos los que escuchan y a todos los que ven y que se dan cuenta de esta historia, que siempre decimos no queremos seguir pariendo más hijos para una guerra, no queremos volver a repetir una historia, que creamos en esa paz de Colombia, que reivindiquemos a esas mujeres, que aprendamos a reconciliar, que aprendamos a perdonar. Nosotros nada sacamos con vengar, nosotros nada sacamos con odio, nosotros nada sacamos con un resentimiento, porque no tenemos esa paz interior. Y si no tenemos paz interior, yo no puedo brindar esa paz exterior a otro, ni brindarle ese abrazo, ni brindar esas buenas energías de que sí podemos seguir adelante y avanzando, porque mucho con que yo me vaya a retroceder a un odio, a una venganza, nosotros no vamos a revivir ninguno de los seres queridos que ya no están con nosotros, que ya partieron de este mundo y que nosotros quedamos por velar y por trabajar por una sociedad que tal vez nos requiere y necesita mucho de nosotras y más de las mujeres que somos tan poderosas, que somos tan valientes, que somos tan resilientes y podemos hacer demasiadas cosas por las mujeres. Ay, Doricel, Leonoricel, gracias de verdad por haber venido. Imagínense, Gaitania, esa zona hoy en día cafetera, café especial, la huella suya, su hijo, sus hermanos, todo queda ahí, su mamá, bueno, toda esa historia queda allá, ¿no? Muchas gracias por haber venido, por ser esa mujer valiente, por ser esa mujer que ha ayudado a ese pueblo a estructurarse nuevamente y bueno, pues que siga adelante con sus mujeres. Muchísimas gracias y ahí seguimos porque Planadas es un territorio de paz, es un territorio de armonía,
es un territorio de reconciliación, somos los primeros productores de café, ganadores de varias copas de la Taza de la Excelencia, tenemos los mejores cafés, tenemos la mejor gente del mundo, a pesar de todo lo vivido, nosotros somos muy resilientes. Bueno, hasta aquí hoy, Cara o Biblia, gracias de nuevo a Leonor Isel, y si alguno que me está viendo tiene un testimonio para venir a contar acá, escríbanos a las redes sociales, quién sabe si un día va a estar sentado aquí contándonos. Soy Olga Lucía Garzón Roa y esto es Cara o Biblia, mi podcast. Chao. Soy Olga Lucía Garzón Roa y esto es Cara o Biblia, mi podcast. Cara o Biblia, mi podcast.